Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, viernes de la tercera semana de Adviento, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo desde 10 hasta 13. En aquel tiempo, los discípulos preguntaron al Señor Jesús: ¿por qué los maestros de la ley afirman que Elías debe venir primero? Él les respondió: en efecto, Elías va a venir y lo restaurará todo. Más aún, Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer por culpa de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Un mensaje parecido ya lo escuchamos el otro domingo al final del texto del Evangelio, precisamente cuando Jesús revela que aquel Elías que tenía que venir realmente era Juan el Bautista. Ahora parece que los discípulos se olvidaron de la cosa y vuelven a preguntarle al Señor Jesús por qué los maestros de la ley afirman que Elías hubiera venido un ratito antes que el Mesías. Para entender esta creencia, esta convicción de los maestros de la ley, hay que volver al Antiguo Testamento, donde efectivamente el profeta Malaquía, en su tercer capítulo, anuncia la venida de Elías para arreglar la cosa, para preparar bien los corazones de la gente del pueblo para recibir al Mesías. Evidentemente, Malaquía lo decía de forma figurada. Era una profecía siempre tiene matiz muy misterioso porque la profecía no puede exhaurir perfectamente el designio de Dios, el proyecto de Dios. Intuye algo, pero siempre Dios es más creativo. El profeta Malaquía evidentemente no hubiera podido imaginar la figura de Juan el Bautista, pero sí, por medio de Elías, que se convierte en una imagen, en una metáfora de este precursor que abre camino al Mesías, sin que ni siquiera el mismo profeta Malaquías se diera perfectamente cuenta de lo que estaba anunciando. Por medio de él Dios estaba revelando de antemano la venida de un precursor que se concretizó en la figura de Juan el Bautista. Bueno, los discípulos preguntan a Jesús que le explique un poquito esta cosa, tal vez cuando Jesús había dicho que si quieren entenderlo, él, es decir, Juan, es aquel Elías que tenía que venir. Tal vez ellos mismos no habían entendido bien la cosa. Ahora pero, poniéndole esta pregunta, ofrecen al Señor Jesús la ocasión para explicar que no solamente Elías vino en la persona de Juan el Bautista, y ellos, no habiéndolo reconocido, lo han primero criticado, después lo dejaron concretamente en la mano de Herodes Antipa, dejando que lo mataran, haciéndole cualquier cosa, sino que, dice Jesús, lo mismo le pasará al Hijo del Hombre. Bueno, todo eso pasa inmediatamente en el momento en el cual acaban de bajar del monte donde Jesús se había transfigurado frente a Pedro, Santiago y Juan. Eso también nos ayuda a entender el porqué de la transfiguración, porque Jesús está de camino a Jerusalén. Jerusalén es el lugar donde celebrará su Pascua, pero su Pascua evidentemente no se compone solamente de la resurrección, sino también, paso primero, de la muerte en la cruz. Y Jesús sabe perfectamente
que los suyos se quedarán escandalizados por esa conclusión inesperada de su ministerio público. Después de haberlo encontrado resucitado, después de haber recibido el don del Espíritu Santo, entonces sí lograrán entender que el camino a la gloria pasa también por la cruz y Cristo ha venido para cargarse con la cruz de todos los humanos, pero esto después. Jesús trata de darle un poquito de preparación, las herramientas para entender lo que pasará, preparando a algunos de forma particular, especial, Pedro, Santiago y Juan, y a todos los demás dándole a entender que lo que le pasará no es algo imprevisto. Jesús ya lo ha puesto en la cuenta, así como le pasó a Juan el Bautista, así como lo había pasado a la gran mayoría de los profetas, le pasará también a él. Pero eso no significará un fracaso. Eso significará que el camino de la salvación concretamente entra dentro de una historia de maldad, de injusticia, de violencia, de pecado, la asume, así como había anunciado también el profeta Isaías en los cantos del siervo de Yahvé, el siervo sufrido, que leemos precisamente el Viernes Santo, para, por medio de este camino, vivido en la fidelidad total a Dios, en el amor a Dios y a los demás, llegar a la gloria de la resurrección. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y así como el Señor Jesús trató de evitar que los suyos se escandalizaran por ese camino que no es un camino simple, triunfal hacia la gloria, sino un camino que sí tiene como meta la gloria, es decir, compartir la vida eterna con el Padre, pero necesariamente pasa por el sufrimiento que hay en este mundo, porque Jesús no ha venido para quitarnos del mundo, sino por acompañarnos hasta el encuentro con el Padre. Nosotros también seguimos viviendo en paz.